Bienvenidos al tercer episodio, parte 2 de Frente al Fogón, un podcast en el que semanalmente contaré relatos con temas tales como terror, casos paranormales, de crimen real o simplemente historias interesantes que espero disfrutes tanto como yo. Bienvenidos a esta parte 2. Parte Un 2. placer volvimos y bueno, y Acá les estamos. traemos la segunda parte, el desmadre máximo. Les traemos La parte de la acción, a digamos. donde se desarrolla la peor parte de esta historia, básicamente. O la mejor. Sí, Depende. Depende de tu objetividad. Sí, o de tu grado de sarcasmo o lo que sea. Sí. Bueno, básicamente en la primera parte nos quedamos en que Jim Jones se había consolidado como líder del templo de la gente y empezaba a mostrar las cualidades de un líder de culto, haciendo cosas y que los demás no puedan hacerlas. En todo culto pasa algo curioso, que el líder forma una élite, miembros VIP. La función de este escalón, digamos, es la de adoctrinar a tus seguidores para que tengan la segunda cuando tengas que torturar, violar o matar a alguien. Además de que la gente que es parte de esta falsa élite, digamos, se siente superior a los otros, esto hace que les nazca un sentido de superioridad ante otras personas, aunque justifique castigar o poner reglas, cosa que una persona normal no haría. Tienen como muchas manos derechas. Claro, les dan poder y se sienten que pueden hacerle cosas a la gente solo porque están en un escaloncito arriba de ellos, Claro. digamos. Sí. En el caso de Jones, esta élite se llamaba la Planning Commission, formada por la gente más cercana a él. Marceline, un amante de él y varias personas más. Marceline era la primer. Era su. Se había casado Se con había ella. casado con ella. Sí. Este era su grupo secreto que lo llevó a leer mentes. Además de que leía en el correo a todo el mundo, o sea, a la gente que estaba en Jonestown. Cuando sus familiares le mandaban este correo, Jones siempre lo leía para que sepa cosas y todo esto servía para controlar a la gente y saber en qué estaban, digamos. Claro, sí, los tenían controlados. La gente, capaz que su familia les decía, ¿estás bien? O les preguntaba, ¿viste cómo estás allá? Sí. ¿Qué tal lo está pasando? Y nunca llegaba una respuesta. Siempre Jones se quedaba con eso y les mandaba respuestas modificadas Claro. por él. Y ahí les hacía firmar de que la carta fue enviada por ellos, diciendo que estaba todo bien, que todo Les iba hacía- correcto. Claro, les hacía creer Cosa como que era todo mentira, digamos. interceptado el correo para con eso cambiar la concepción, digamos, de las cosas. Claro, digamos, o sea, es lo que hacía la básicamente realidad, digamos, este de grupo cada secreto. persona. Todos estos puestos eran ofrecidos a mujeres con las cuales Jones quería acostarse. Cuando te tienen físicamente y mentalmente dominado, se puede decir que ya no te queda nada. Porque no te queda nada. No tenés más esperanza, solamente vivís por un plan máximo que alguien tiene por vos. Y bueno, luego el Planning Commission se convirtió en su propio culto, en el cual Jones en cada sesión les hacía hablar sobre sus experiencias sexuales a la gente. Y luego este grupo también se convirtió en el juzgado que decía a quién había que castigar y quién era el verdugo de estos castigos. Le llamaban a esto la Junta de Catarsis y sus reuniones eran los miércoles por la noche. Jones había convencido a su gente de que las autoridades eran malas para evitar que reporten cualquier tipo de crimen. Y es acá donde entra la comisión de planeación, o la Planning Commission, para hacer su propia justicia. Y los castigos variaban dependiendo del crimen y podían ser desde unas horas de limpieza hasta castigo público. Mira cómo o sea, fueron tomando como, ¿cómo decir? Digamos, tenían más posibilidades de elegir cosas por juntarse y hacer esa catarsis y sentirse importantes. Claro. Entonces, por ese hecho, ya La junta pensaban que era estaban en un para... escalón Él le más. quería lavar la cabeza a las personas pensando que la policía los quería perseguir. Claro. Pero solo él quería ser un líder de culto. O sea, fue un líder de culto. Él nació para dominar gente. Claro. Durante los siguientes años el templo siguió creciendo. San Francisco y California fueron víctimas del templo de la gente por el método de absorber cultos que tenía el templo de Jones. O sea, el loco viajaba, ¿viste? Y se quedaba con pequeños... Era como un templo con pequeños templos se quedaba. Hacía como templo de apóstoles.
de la iglesia de No, él, digamos. claro, él se adueñaba así de otros pues grupitos, así Claro, digamos, claro, así religiosos. Él claro, les llevaba su mensaje y se los quedaba. Y claro, los claro. unía a su secta. Claro, es lo mismo que, no sé, Y fue como llegó a tener toda esta se gente. cruzaba con un evangelista y lograba demostrar que no, que estaba mal eso y que venía con él. Ponerle con, sí, no Con sé si con un evangelista, pero con Nada, alguna, sí, sí, digo, con pero gente que no cree en nada y este loco les pinta un les futuro hacía, así, claro, les hacía una creer. razón. Y bueno, básicamente con su dinero, su poder y convocatoria, Jones logró comprar su entrada en círculos políticos. Ya para este momento, el Templo de la Gente tenía sus manos en muchos de los problemas de California y San Francisco, lo cual era algo bueno. Pero abusar de todo el mundo, dar discursos que duraban muchísimo, tener un jarrito debajo de él para poder mear para no dejar de hablar, y el no delegar nada de lo que hacía en el templo porque quería la última palabra no era fácil, y fue cuando empezó a usar drogas. Claro, no podía Eran los parar ni un 70s, segundo. había drogas en todos lados por $1. Creo que por menos. Sí, no sé. Pero bueno, los 70 fueron unas épocas de excesos. Para 1971 empezó a usar anfetas y barbitúricos para poder estar despierto y dar mucha charla, y usaba barbitúricos para poder dormir. Tenía los ojos tan rojos y llorosos que ahora usaba sus lentes oscuros siempre. O sea, no se sacaba Claro, nunca los lentes porque tenía los ojos claro, sí, sí, sí. mal. Se ponía el barbitúrico, bueno. Claro, se ponía para arriba para hablar a la gente con metanfetaminas y luego tomaba así barbitúricos para poder dormir, Claro, para poder porque si bajar. no poder estar horas despierto. Para evitar sospechas, porque en el templo de la gente no se podía trabar la gente, les decía que tenía que usar lentes porque la energía divina de sus ojos era tan poderosa que si veía a alguien lo iba a quemar. Lo iba a chamuscar, Como si digamos. tuviera una vista. Como si fuera un Charizard, así que nada más que te Como si tuviera mira una y te vista quema. de láser, una vista de gambito, no sé. Sí, sí, sí. Si ya era paranoico antes, ahora con el uso de este tipo de drogas, esto fue mucho peor. Estaba seguro de que la CIA, el FBI y el mismo Richard Nixon, cual era el presidente en ese momento, estaban detrás de él. Y acá fue cuando comenzó a armar sus guardaespaldas y almacenar reservas de armas. Jones cada vez estaba más desviado y más violento con su gente. Como todo líder, empezó a probar que tanto podía corromper a sus seguidores y empezó a hacer cosas terribles. La deserción de 8 jóvenes afroamericanos cansados de ser abusados por él fue pretexto perfecto de que Jones se asegurara de que nadie escape de Jonestown. Su preocupación era más que los desertores hablaran por la prensa, no de perder miembros, y la mejor manera de asegurarse de que la gente piense antes de abandonar era el miedo. El miedo vende. No, no hay El nada peor. miedo vende. No hay nada mejor que controlar el miedo para Controlar a la gente a absolutamente través del todo. miedo. Si te dicen que algo va a pasar y yo te puedo Sí, sí, salvar, sí. vos me vas a escuchar y El me miedo, el vas a... miedo hace convencerte de que va a ser realidad y es Te hacen capaz imaginar un de... castigo del cual es puedes cap- zafar si crees en ellos. claro, es capaz de convertirse en realidad así. Claro. Y bueno, cuando tenía que disciplinar a menores de edad, hacía que sus propios padres, o sea, los de los menores, fueran los que los golpearan para evitar cualquier problema legal, o les hacía firmar un contrato donde le daban la condición de tutor. O sea Claro, que él podía pegarles si quería, claro, sí, sí. básicamente. La gente que estaba en desacuerdo con la nueva vertiente de este grupo y se quería ir era amenazada. Tenían que irse a vivir a 500 millas del lugar de Jones si es que lo dejaban, y si no, lo hacían los guardias de Jones, que instigaban a las personas a irse de la ciudad. Los mandaban como a, no sé, A morir, básicamente. 600, 800 kilómetros lejos. Y bueno, en lugares en los que obviamente no podían llegar a ningún... Probablemente no llegaban, qué sé yo, no sé. La otra que tenían era forzar a los padres a que firmaran un documento dejando a cargo a sus hijos al templo, y mientras uno de sus guardaespaldas, o sea, los vio, ¿viste? Y lo que hacían después era que estos guardaespaldas apuntaban a los padres y les hacían tocar armas y les indicaban que no volvieran al templo. Todo esto Sí, fue sí. antes de ir hasta la Guyana. Ujú. Les hacía tocar armas y les decían que con esas armas podrían cometer crímenes y Claro, ellos sí. serían los culpables Como que tenían las huellas. porque estarían sus huellas en el arma, ¿no? Sí, 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 sí. Los... Bueno, es extorsión, digamos. Sí, sí, eso. Claro, ha empezado a extorsionar en base a eso.
a No controlar, solo, digamos, no con solo el con control miedo de era a los que... padres, sino que también era para niños, era para todos el control. O sea, Claro, era para toda la familia Jones completa. reinaba ese lugar. Era Mm. un dios para esta gente. Un día el cuerpo de un disidente del templo fue encontrado mutilado, entre comillas, por un tren. Sí. La investigación concluyó en que se quedó dormido en las vías del tren, pero la demás gente dijo que esto era una mentira total. Eh, si te vas a dormir, no te vas a dormir en las vías del tren. Era una vida de Te vas a tren. dormir en un lugar más cómodo, yo Onda, creo. claro, sí. Bueno, voy a apoyar mi cabeza en esta vida de tren que voy a En estar este más lugar que está cómodo. lleno de piedra y vías, seguro es muy cómodo. Jones y su gente nunca fueron implicados, pero estos fueron uno de los elementos que marcarían el fin de Jim Jones y toda su locura. Claro, ya se Acá metió de una viene forma más más o menos el política. desenlace de toda esta historia. Claro, y ya empieza a tener un entorno, me parece, más político también. Él O odiaba sea, a más... todos, a los políticos. Sí. Él quería ser, o sea, un líder de culto es alguien que quiere dominar todo, Claro, dominar absolutamente todo. todo, a todos y todo. El padre de este chico al que mataron era muy poderoso y quería esclarecer las cosas. Otro evento que apresuró el final para todos fue el incidente en el cual durante la peli Dirty Harry con Clint Eastwood, un hombre le señaló a otro que lo siguiera y cuando llegaron al baño, el hombre empezó a masturbarse. El caballero que lo siguió era un policía encubierto y la persona masturbándose era Jim Jones. Boom. Lo agarraron. Lo agarraron, sí. Lo soltaron con una fianza de $500, pero él estaba preocupado de que esa noticia llegase, viste, a sus amigos poderosos, conocidos. Sí. Como que el puterío, viste, le preocupaba más Le que preocupaba más su imagen social imagen, claro. que lo que hizo, digamos. Mm. Luego se enteró que el Chronicle, que es un medio de comunicación, estaba investigando el caso del chico al cual Jim mató. Y bueno, Jim no iba a dejar que el gobierno lo agarrase. Él quería escapar del gobierno. Él era su enemigo número uno, era el Sí. gobierno. Él pensaba que estaba controlado. Y al mismo tiempo él quería controlar a un montón de gente, diciéndoles Sí. que estaban siendo controlados. Claro. Para este tiempo, él ya había hecho que su gente tuviera la idea del éxodo al paraíso, que es un paraíso socialista fuera de Estados Unidos. Era la idea, donde estarían fuera de control los opresores del gobierno. Esta era la idea de Jones, viste que Sí. tenía esos rasgos así de socialismo. Sí, de todo Tipo un un poco. socialismo religioso Comunismo, practicado. Comunismo cristiano. socialismo, O sea, no cristiano, pero así religioso. también cristianismo, antirracista. Y bueno, llevándose gente a otro país ya no podrían hacerle nada, porque ya no estaría él con la culpa, digamos, de las cosas. Ujú. Y fue así como encontró la Guyana, el lugar donde se desataría el caos. Jonestown era una trampa mortal. Había mosquitos, bichos asesinos, felinos, era una jungla. Los árboles eran tan duros que las sierras se rompían, los pies se les empezaron a pudrir porque andaban descalzos, imagínate que no tenían Claro. zapatillas, no tenían las cosas que tenemos nosotros ahora. Nada. Por Pero la bueno, humedad. o sea, estaban en unos años más o menos. En los 70, En los o sea, 70, pero eran como había altos zapatos si en los fueran 70. todas personas perdidas, digamos. O sea, como, No, era gente que estaba como sola, que si... necesitaba a alguien que les diga, vení por este camino. Claro, Porque hay gente que se siente tan mal que por ahí necesita que alguien les diga lo que tiene que hacer claro, sí, para sí, sentirse sí. bien o volver a ser uno y todas esas cuestiones. Bueno, los árboles eran tan duros que las sierras se rompían, los pies se les empezaron a pudrir por la humedad y había larvas en el barro que se te enterraban en los pies y te ponían huevos dentro de la planta de los pies. O sea, una Imagínense jungla, el es una estado de esa tierra gente. O sea, horrible. sí. No, una tierra, claro, infértil, mala. Y bueno, y trabajar en un lugar así los hizo necesitar un doctor que pudiera atender a sus necesidades. Y lo que hizo Jones fue mandar a un tipo, un miembro del templo, a estudiar medicina a México. En cuanto se graduó, lo mandaron a Jonestown. Lo primero que pidió, llegando, fueron libros sobre acupuntura y libros sobre cómo sobrevivir en la jungla. Claro, ha buscado un poco la parte espiritual y en contra de la naturaleza. Fue o sea, claro, se encontró fue con como mucha... guía de supervivencia y cómo estar y cómo hacer un negocio. Claro, Acupuntura por claro, algo. por las dudas, un par de reiki ahí. Saber hacer algo como para Sí, cobrar sí. ahí. Pero bueno, no todo lo que le estamos contando es malo. Había un monito, chimpancé en realidad, llamado Mr. Moggs, que Jones dijo haber salvado de un laboratorio, pero lo compró porque es un mentiroso. No, siempre mintió con... Sí. Incluso había estado haciendo un par de negocios ahí con un En monito. todo, miente.
Paranoico y cada vez más apurado por huir del país, trató de hacer una especie de prueba con sus tenientes más cercanos, los del Planning Commission. Ellos tenían prohibido tomar alcohol, pero durante una cena de planeación les dieron de tomar un poco de vino producido en California. Apenas terminaron este vino, les dijo que el vino estaba envenenado y que tenían 45 minutos de vida y no había antídoto. Una mujer gritó histérica. Uno de los guardias de Jones le disparó con una bala de salva a la mujer y el susto y trauma fue suficiente para que esta mujer cayera al piso en shock. Claro. O sea, es una locura. Pensó que se murió la mina. Claro. La mujer, perdón. Después de 45 minutos, les dijo el resto que eso era una prueba y que tenían que estar dispuestos a morir por la causa y ahora tenían que irse a Johnstown. Todos sus tenientes estaban listos para dejar los Estados Unidos y apoyar la causa, aun si había que morir para aplicar lo que Jones llamaría un suicidio revolucionario. Porque así fue literalmente como lo llamó él. Claro. Ahora solamente le quedaba tratar de entrenar al resto de los seguidores, convenciéndolos de que el gobierno estaba en contra de ellos, su teoría de reencarnación, y sus feligreses empezaron a convertirse en paranoicos igual que Jim, porque empezaron a pensar como él, digamos. Claro, pensar como él. Esta gente empezó a creer que el paraíso que Jones les prometía era real, y aunque la verdad era una comuna que estaba lejos de ser un paraíso, ahora se veía como algo que era necesitado. Claro. Un infierno era en realidad. Claro. El catalizador que impulsó todo fue en 1977, cuando un reportero del Chronicle de San Francisco comienza a escuchar todos los rumores que andaban alrededor del templo del pueblo. No luchó mucho para encontrar disidentes que les ayudaran a contar historias sobre las atrocidades que estaba haciendo Jim Jones. Una revista regional, New West, decidió comprar la historia y antes de su publicación, Anley se metió a las oficinas de New West por órdenes de Jones y fotografió todos los documentos pertinentes a la investigación del reportero. Claro. Esto hizo que pasaran dos cosas: que el reportero se acelere en la publicación porque se vio amenazado y apuró Jones a tratar de huir hacia otra tierra, la Guyana, que este es el lugar a donde se va a hacer Fue el lugar todo el desmadre. el lugar en el que, o sea, él decidió, digamos, encontró huir ahí, pero porque para prevenir los medios, siempre un paso adelante. Siempre un paso de adelante ahí, viste, de los O medios. sea, su plan era mandar de 500 a 600 miembros en 10 años, pero lo hizo en semanas. O sea, mandó esa Claro. misma cantidad de gente, pero en semanas. Pero ya venía, por ejemplo, del 70 y algo, y ahora ya estamos en el 76, por ahí. O sea, Pasaron algunos pasaron años. algunos años que Sí. se fue formando, digamos, todos sus seguidores. O sea, es muchísima gente que No, te a sigue. él lo siguieron mucho porque es una persona que predicó desde que era niño. Claro, O sea, ya tenía seguidores desde Estados Unidos, tenía un montón. Y justamente, claro, son los que van a mandar claro, a la Guyana. claro. Viste, los convencía de... O sea, aparte del mismo quería huir. Había cometido un montón de crímenes. Ujú. O sea, iba a cometer un Sí, montón sí, de sí. crímenes. Tenía un plan muy Y perverso este hombre. había más que, o sea, hay un montón de crímenes que ni siquiera se saben. Están los que se saben que son como dudosos y todo Hay eso. videos de torturas, que además adelante vamos a hablar de eso, que de audios también de cómo la gente sufría en Johnstown. Claro. No los escuchen, si quieren hacerse un favor no lo hagan, porque la verdad que está bastante mal. Nadie debería sufrir así. Bueno, y básicamente lo que te estaba diciendo era que el plan era mandar de 500 a 600 miembros en 10 años, pero este loco lo hizo en semanas. Unas semanas antes de que saliera la publicación, se fue al aeropuerto de San Francisco donde lo esperaban sus hijos. Y todos se reencontrarían en Johnstown, algunos para poder ir. Para este entonces ya lavaban dinero, producían muchísimo dinero. Claro. Y Tenían bueno, todo. los pioneros en Johnstown estaban aprendiendo a ser felices en la jungla de la muerte. Aprendieron sobre los animales que había en la jungla, diferenciaban cuáles serpientes eran venenosas y cuáles no. Se hicieron amigos de los locales, empezaron a disfrutar de su comuna. Pero cuando llegó toda esa flota de gente, de repente las cosas cambiaron para mal. La llegada de Jones también fue algo que jodió todo. Empezó a meter sus reglas en todo, la gente no podía comenzar una relación sin su aprobación. Claro. Y para terminarla también, o sea, él tenía que decidir si vos Todo, podés o salir sea, con alguien. Salir de mi casa. Y ir si no te gusta esa persona y decidís no salir más, tenés que pedirle otra vez permiso para dejar de Claro. salir con esa persona.
pues ya te asignaron una persona. Claro, sí, sí. Todo el correo que entraba y salía de la comuna era revisado por Jones, quitándole toda libertad a esta gente. O sea, era básicamente los tuvo como cautivos en cierta forma. Cautivos de todo. Porque si, De si, si vivir te, su si te sacan vida. de tus amigos, de tu familia, y tu líder puede hacer cosas que vos no podés, estás en un culto. Claro, sí, sí. Literalmente. Mientras los miembros dormían en cuartos con docenas de personas, sin papel de baño y tenían 2 minutos para bañarse a la semana con agua que ni siquiera era potable, o sea, contaminada, Jim vivía en su cabaña personal con sus amantes y sus hijos, con su letrina personal, tenía su propia letrina, la otra gente tenía que cagar así como Claro, sí, en sí. cualquier lado, su refrigerador con comidas, generador de electricidad para ventiladores, o sea, tenía cosas que eran lujos, Sí, un lujo, un lujo. muy lujo, mientras que lo demás le daban arroz, viste, así comidas muy básicas o guisantes, así garbanzos. Sí, sí, sí. El uso de drogas, Legumbre. sí, el uso de drogas por Jones solo empeoró en Guyana, porque su médico siempre se aseguraba de que nunca le faltaran, Claro, viste, entonces siempre lo tenía. él le proveía siempre de barbitúricos y él tenía recetas de todo. Claro. Sí, 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 por poder y bueno. Aparte por el poder que tenían, no sé, traían aviones privados. En ese momento no había tanto control como hay Sale ahora. una caja, cajas y cajas Caja de barbitúricos, meta, claro, o sea, de es como, pastas ahí. como no van a querer predicar. Y, Y bueno, o sea, empezaron a traer después de todo esto, después de que el médico le trajera todas estas drogas y se cosas, llevaron los médicos mandando cosas. comenzaron a traer armas a lo común también. No solo drogas, sino que ya había armas, a las cuales denominaban Biblias cuando las pedían para pasar desapercibidos. Por Claro, ejemplo, en Biblia. che, necesito unas Biblias Sí, como el con código de en silenciador. Biblia. Además, Y- les quitaron sus pasaportes a los miembros para que no huyeran. Sin sueldo alto ni trabajo en la comuna, se vino todo abajo para los miembros. Tenían que depender del dinero que le mandaban los miembros del templo de los Estados Unidos. O sea, cuando ya estaban en la Guyana, estaban perdidos. El gobierno de Estados Unidos, después de haber leído todo esto, frenó la correspondencia de cheques, que era lo único que les estaba entrando. claro. Jones entró en pánico y empezó a vender las joyas y cosas costosas de los miembros para poder costear, digamos, ciertas cosas. Sí, todo. Para ahorrar plata, la comida era arroz con pan, y debido a esta pobreza forzada, debieron usar Flavor Aid, que es como un Tang acá en Argentina, como un Ujú. juguito así en polvo, en lugar de Kool-Aid, o sea, Flavor Aid sería como un jugo de baja calidad en Argentina. Sí, un buggy, no sé. Sí, Sumo, alguna marca así, no sé. segunda o tercera. Y Kool-Aid es como el juego póster, Juguito digamos, posta. el que es rico. Y bueno, salía más. El juguito de 2 pesos contra el de Contra un 10. Tang de 15. De 15, claro. A veces Jones salía y les daba galletas a sus feligreses en señal de bondad. Boludo, esto es una locura. En paseos que daba por el lugar. O sea, él salía, les daba galletas a sus feligreses, así como, Claro, como si fuera. te estoy salvando la vida. Sí, sí, te estoy La dando jungla, una galletita. hay que destacar que la jungla en este lugar es muy intensa y poder interactuar con esta comuna era casi imposible. Este estilo de vida tan malo empezó a hacer que los residentes pudieran calmarse con algo llamado jugo de jungla o jungle juice, como se lo conoce, Ujú. que es algo preparado por nativos de ese lugar. Cuando se Claro. los encontraba ebrios con esto, se los castigaba a manguerazos. Entonces Jones instauró lo que se llamó el equipo de aprendizaje, que consistía en que si eras acusado de una falta, nadie te hablaba o no te alimentaban y te dejaban sin trabajo hasta que decidieran que pudieras trabajar de vuelta. Esto se fue haciendo cada vez más sádico. Sí, sí, es turbio, pero turbio. Es esclavitud extrema. Esclavitud casi que legal, porque, o sea, se hizo cada vez más sádico, hubo golpizas severas y a veces ataban a los hijos de algunos en un pozo con los pies hacia arriba o te encerraban con Mr. Muggs, el chimpancé, en una Sí. jaula. Claro. Todo esto era para enseñarle una lección a la gente. Ya entrando al año 78, unos ex miembros del templo fundaron algo llamado Parientes Preocupados, un nombre que está bien, muy de gente blanca, de los Parientes 70. preocupados. Sí, es como Worried Parent, se Sí. llamaba de cosa.
donde consiguieron declaraciones de gente que había dejado el templo, pero tuvieron que dejar a sus hijos con Jones. Y se atrevieron a hablar de la violencia que se usaba. O sea, imagínate lo turbio que era todo. Este grupo mandó cartas a sus congresistas y demandaron a Jones por $56 millones y que les regresaran la custodia de sus hijos. El asedio a Jonestown duró 6 días y acá Jones vio el pretexto perfecto para aumentar la paranoia de sus miembros. En sus sermones comenzó a hablar de que querían venir por sus hijos y entonces fue aquí cuando instauró lo que llamó The White Night o la Noche Blanca. Durante estas noches, Jones, quien hablaba incesantemente con un altavoz predicando por horas, empezó a esparcir propaganda paulatinamente, llamándolos a todos al White Night, convocando gente cada vez más. Tratando de que ya prevenir, como prever que algo se venía. El White Night se trata, es lo que explica una de las cultistas, viste, que logró huir antes de la tragedia. Explica que el White Night significaba que todos, incluidos niños, se tenían que formar en una línea. Les daban un vaso de líquido rojo para beber, que era el Flavorade. Sí. Y le dijeron que el contenido tenía veneno y que en 45 minutos se iban a morir. Cuando este tiempo pasó, Jones les dijo que en realidad era para probar su lealtad. Claro. Les advirtió que no estaba lejos que el ejercicio de morir por nuestras propias manos se hiciera realidad. Él les dijo que si en algún momento se tienen que matar, lo van a tener que hacer. Sí. Y la gente accedía. Pero hubo muchos disidentes. Pero no lo suficientes. Estos ejercicios de contingencia eran practicados varias veces a la semana. Siempre era falso. Era solamente para probar su lealtad. Claro. Esta práctica tan cruel y sádica tenía dos funciones. La primera era hacer que la víctima se corrompiera psicológicamente para tomar medidas drásticas sin cuestionar, y segunda era convencer a sus seguidores de que esto era una prueba, para que cuando se tratara de la solución final, digamos que como él llamaba, la gente no sospecharía nada y faltaba poco para esto. Claro, faltaba muy poco para esto. Y siempre, por ejemplo, a lo mejor me imagino que debe haber habido algunas personas que se corrompían, entonces si te decían, corrompen psicológicamente, decían, no, ya son tus dueños. Decían, no, porque si están adentro de tu cabeza, están dentro de todo. Tiene veneno, qué sé yo, y se empezaban a desesperar. Y algunas incluso, o sea, se convencían de que estaba bueno lo que le daban el líquido, digamos. Había gente muy convencida de este templo. Lo fue gente que creía mucho en Jones. Lo fue convenciendo hasta que... Es increíble el poder que tenía para agarrar gente para su lado. Y eso, o sea, de la cantidad de niños así involucrados en el momento ese. Claro. Ponele que hacían esa prueba, qué sé yo, las pruebas que hacían. Y bueno, la búsqueda de justicia del padre de este chico, al cual mató, no fue en vano, ya que un congresista decidió actuar. Él llegó a la Guyana junto a un grupo de gente de la NBC y su asistente. Ellos querían comprobar que las cosas iban realmente bien y que no era toda una mentira lo que se veía en Estados Unidos. Las cartas, la publicidad, así que sí, estamos bien, filmaciones, cosas. Ellos tenían recursos, ¿viste? Para justificar, para justificar de que estaban bien, siendo que sus acciones eran deplorables. Después de negociar un tiempo, lo dejaron entrar a Jonestown. Se hicieron entrevistas con los miembros y Jones, un poco tembloroso y drogado, con anfetas, pero consciente para hablar. Todos estos videos salieron en la NBC. Ajá. De Jones, así que están, si buscan en YouTube están. Bueno, después de estas entrevistas, se ve en una escena a Jim con su hijo adoptivo. Él tenía 6 años y le preguntaron si quería dejar Jonestown y les dijo que no. Cosa que, por mala fortuna, fue un hecho, porque el niño nunca dejó Jonestown. Se quedó. Pobre niño quedó en esa isla. La mayoría de la gente solo tenía cosas positivas que decir. Algunos por temor y otros que realmente creían que el gobierno los quería joder. Algo que fue un hecho, que marcó todo, fue cuando uno de los camarógrafos recibió un papel que decía: por favor, ayúdanos a escapar de Jonestown. Se querían ir. Sí, uno de los camarógrafos lo hizo. O sea, recibió el papel. Uno de los miembros escribió así, ¿viste? No aguantaba más. Claro, quería que o sea, que alguien que tuviera medios hiciera algo. Porque ellos ahí como que estaban atrapados, no podían hacer nada. Sí. Esa noche, con la nueva información que Ryan tenía, organizó para que 2 avionetas fueran a buscar a la gente. Regresaron a Jonestown
Y para este entonces ya 11 personas habían fugadose por la selva y Ryan amenazó a Jones diciéndoles que dejen ir a la gente. Jones dijo que todos eran libres de partir y fue cuando Ryan dijo ok, nos vamos, y después de ellos se unieron varias personas más, se fueron juntando casos de gente que quería huir. Hubo un caso de un papá, que fue muy triste, que tuvo que dejar a sus hijos con la mamá en la isla porque no quería huir. Entre los que estaban aprovechando la de salir estaba Larry Layton, de quien hablamos en el primer episodio, que ya para este momento era un gran seguidor de Jones. Larry Layton fue el que él salió con su mujer y le consiguió otra mujer para que esté y salió con esa mujer también. Sí, sí, y sí. ahora se volvió seguidor de él. Ujú. Imagínate el poder de abducción cerebral que tiene. Sí, sí. Jones les dio sus pasaportes y les pagó el viaje a todos y le dijo, ven, si querían irse solo tenían que decirlo. Eso es como una cita de él, digamos. La gente se subió a una de las camionetas que les llevaría al aeropuerto y arrancó. Todos partieron al aeropuerto. Ryan estaba preocupado por el ataque que recibió y porque solo pudo persuadir a 26 personas, siendo que había más de 900 ante los ojos de la gente de los Estados Unidos. Esto podría verse como de que estaban cómodos en la jungla, porque ven que hay pocos desertores, ¿viste? Entonces, da una imagen positiva o se confirma Sí, la que teoría es un- falsa de que está todo bien en la Guyana. Claro, sí, sí, sí. Jones se desesperó porque estaba perdido en seguidores, pero él siempre estuvo preparado por el fin. Detrás del convoy de Ryan y los exiliados salió una camioneta con hombres armados para atacarlos. Este sería su plan A. Jones había instruido a Larry Layton de esperar a que el avión estuviera en el aire y luego con la pistola que traía escondida en un poncho, el plan era matar a todos y estrellar la avioneta. O sea, él estaba se iba a subir todo, tenía un poncho, no lo pudieron detectar. Claro. La finalidad de este suicidio era para hacer dos cosas: castigar a los disidentes, y la segunda era para garantizar que se cumpliera su última profecía. Llamó a toda su gente y les dijo que había tenido una visión, que el avión en el que iba Ryan se iba a estrellar y todos iban a culparlo a él, reforzando esto de que el gobierno estaba en su contra, Claro. que siempre fue su mensaje original, digamos. Predijo eso. No, él siempre fue contra el En gobierno, base. como que dijo, no, el gobierno me quiere agarrar, yo Claro. quiero hacer cosas malas, pero el gobierno me quiere agarrar. Acá es donde empieza su plan final. Mientras tanto, en el aeropuerto, Ryan y los demás ya estaban listos para abordar el avión. Los disidentes seguían preocupados por la presencia de Larry Layton y para calmarlos, Ryan lo revisó para asegurarse, pero lo revisó mal. Lo dejó subir el avión, escondió su arma, como dijimos antes, en su poncho. En el No le poncho. pudieron encontrar el arma. Lo dejó subir. Ryan y su asistente y los camarógrafos de la NBC seguían abajo grabando un último video cuando la camioneta que los iba siguiendo apareció en la pista de aterrizaje. En lo que apareció esta camioneta fue una lluvia de balas contra la avioneta. Claro, Empezaron a desde tirarle a la avioneta desde abajo y ya tenían uno que los iba a matar a todos arriba. Claro. O sea, imagínate, tenía todo controlado. De eso hay un video en YouTube si quieren verlo. Asesinaron a varios desertores del templo en los primeros minutos de disparos y Ryan recibió más de 20 disparos y fue asesinado también. Adentro del avión, cuando escuchó la camioneta, empezó a ejecutar a los pasajeros. Varios ex miembros lograron huir de la jungla de los dos grupos que estaban separados para huir de la jungla. Del convoy de rescate original, solo 2 personas quedaron vivas. Porque estas personas que quedaron vivas aguantaron el primer balazo y se hicieron los muertos. Se quedaron ahí en el suelito, dijeron, bueno, Zafaron. me mataste, está bien, váyanse, y yo me levanto y sí. veo cómo me curo. sin medicina, sin nada. Yo vi también como un pedacito de un testimonio de un sobreviviente también. Y hay algunos así. Hay testigos, sí, por Hay suerte pudo testigos. sobrevivir bastante gente. Mientras tanto, en Jonestown, Jim Jones seguía con su discurso y luego pronunció las palabras que eran habituales para su gente. Es hora del White Night. Aproximadamente a las 4 de la tarde, la gente comenzó a formarse, y Jones propuso que esta era la única forma de salvar a los niños de ser esclavizados y a los demás de ser masacrados por lo que venía. Una cita de él es que: mi opinión es que hay que ser bondadoso con los niños y los ancianos, porque no estamos suicidándonos, esto es un acto revolucionario. Esto es lo que decía Jim Jones. Muchos de los presentes pensaban que se trataba de otro simulacro y no pusieron resistencia, porque siempre hacían los White Nights y les daban su Flavor Aid, Claro.
y nunca pasaba nada. Entonces, bueno, no se lo ¿Cómo tomó. los centraba como en el inocencia, viste? Sí, sí, era una Eh, persona que podía manipularte en un montón de maneras los distintas. O sea, convertía en seres así en nada, inocentes en números para él. claro, y totalmente manipulables. Muchos de los presentes pensaban que se trataba de otro simulacro y no pusieron resistencia. Mientras tanto, uno de los nuevos amantes de Jones, que preparaba el Kool-Aid, el Flavor Aid, perdón, de uva, que contenía una fórmula perfeccionada por el doctor de Jones, probaban el veneno con cerdos y otros animales. Había hecho una fórmula entre una mezcla de tranquilizantes y cianuro de potasio. O sea, dormir Un y algo combo, letal. un molotov. Te morís, Ay, o así agonizás un poco y te morís. claro. En ese momento regresó la camioneta con los sicarios, que les aseguró que habían matado al congresista Reagan y a los demás. Algunas enfermeras de Jones salieron preparadas con jeringas con veneno. Jones salió a decirle a la gente que se apure porque venía la militancia a la Guyana y les dijo, cito, primero los niños. Si algún padre quiere morir junto a él, está bien, es la forma más humanitaria de hacerlo. Como forma de Necesito que morir. suicidio, sí, como forma de suicidio, la única ventaja que tiene es que definitivamente te va a matar si lo tomas lo suficiente. Como dijo una vez alguien, en la dosis está el veneno. Mm. Alguien, es una frase de alguien, en la dosis está el veneno. No me acuerdo de quién. En la dosis tal vez. Claro. Fuera de eso, la muerte por cianuro es lenta y dolorosa. El cianuro le quita la habilidad a las células de absorber el oxígeno de la sangre. Te Es empezás una a locura. oxidar, Claro, básicamente. oxidar. Los primeros en sufrir esto fueron los bebés. Cuando comenzaron las convulsiones y la espuma en la boca de los niños que seguían en el proceso, comenzaron a gritar y llorar. Una de las enfermeras de Jones les dijo que era porque el Flavor Aid estaba fuerte. Los guardias se acercaron a los padres, armas en mano, para asegurarse. Madres y padres voluntariamente vaciaron la jeringa de veneno en la boca de sus propios hijos. Antes de que dieran las 6 de la tarde, más de 200 bebés, niños, habían muerto. Ahora seguían los adultos. El tacho de varios litros, que tenía una C gigante pintada llena de Flavor Aid de uva, C por Ujú. cianuro, Claro. este tacho fue traído a la multitud. Todos comenzaron a tomarse el veneno, todos sacaban su vasito. Claro. Un Los que no tacho querían eran forzados a punta de pistola o simplemente les inyectaban en el cuello con las jeringas con el veneno, digamos. Ujú. Al final también los guardias se tomaron el jugo con veneno. O sea que te quiebran, te sacan todo lo que tenés porque te hacen creer que siempre va a ser un simulacro y un día lo logran. Claro, sí, sí, sí. Y en este momento lo están Era, logrando. parecía un simulacro, qué sé yo, Es el los final. guardias, o sea, los Sí, no, murieron todos, no se todas dieron las cuenta personas de lo contratadas por al, Jones murieron. Él al principio los mató todos. al principio los bebés, Sí, 200 bebés, claro, por la frase, los niños primero, quiero ser claro. piadoso Y con... como que tac, tac, tac iba de escalón, va así de abajo para arriba. Yo creo que mucha gente se tomaría ese jugo con tal de no vivir semejante situación, porque no hay otra Sí. salida, yo lo haría. Los que están demasiado débiles, o creo que igual a lo mejor intentaría escapar. Sí, De capaz alguna que manera. intentas Por la escapar, jungla, así trepado en árboles, viste, tratando de pero sobrevivir con te frutas por eso y que no me coman los pumas. interceptaron un avión y los reventaron a todos. Bueno, Sí, sí, sí. Ya en este no momento podés era tarde huir. para escaparse en este momento. Los que Mm, estaban demasiado débiles, viejos o enfermos para haber salido de su cama, eran visitados a domicilio por guardias y enfermeras para darles el veneno. O sea, era obligatorio. Obligatorio, enchufarse el veneno. Marceline, al ver esto, le pidió a Jones que detuviera todo. Dijo, él siempre grababa sus discursos y dijo, madre, madre, no hagas esto, da la vida por tus hijos. Hay muchos audios, si buscan, hay por todos lados hay de la gente gritando y muriendo, que Sí, apuntaron los micrófonos lejos de la gente para que no se escuchen los gritos de muerte. Porque eran claro. tantas las personas que se Sí, estaban muriendo. hay imágenes, hay cosas. Hay, Sí. Eh, Van a estar en la página, vamos a, va a adjuntar de todas las cosas que vamos hablando. de una. Cuando Jones ve a Marceline yendo en contra de todo lo que él estaba planeando, le informa que todos sus hijos, que estaban en Georgetown, no en Jonestown, en Georgetown, Georgetown. en un campamento de básquet organizado por el mismo Jones y su hijo biológico, ya estaban muertos. Y sin nada más por qué vivir, Marceline se tomó el veneno y murió en Jonestown. Mientras tanto, Jim Jones presentó su último sermón. Cito:
No cometimos suicidio, cometimos un acto de suicidio revolucionario para protestar las condiciones de un mundo inhumano. El cassette de la grabadora se acabó después de esto y Jim Jones, como el cagón que siempre se fue, digamos, puso una almohada en su cabeza y se pegó un tiro. Se tiró al piso, puso una almohada en su cabeza y se pegó un tiro. Así de trágico fue todo y ese fue el final de Jim Jones. La enfermera que revisó Jones dijo que podría haber sido un suicidio, pero hay comentarios de que le pidió a alguien que lo hiciera por él, aunque no hay documentación sobre esto. No me extrañaría, ya que es bastante... Claro, lo puede haber logrado, incluso. Debe haber tenido un empleo hasta para eso. Incluso puede haber logrado hasta eso. Sí. Los primeros en arribar a Guyana fueron las tropas de defensa de Guyana, quienes encontraron una escena espeluznante. Todos estaban muertos, incluyendo el chimpancé Mr. Mox. Monito. Les habían disparado hasta los animales. O sea, había granja con pollos, gallinas, Claro, dispararon sí. al cerdo, a todo, no dejaron nada. Toda la vida que Llegaron y existía ahí. mataron a todo. Por las Qué condiciones de humedad de esta jungla, los cuerpos ya estaban cubiertos de larvas, inflados y en No. estado avanzado de descomposición. Demoraron 2 o 3 días las fuerzas en llegar al lugar. Y en Claro, ese muy rápido, lodo muy así, rápido ya en estaba una todo. semana ya te están, ya no te queda, casi que Todas no, las casi que no te larvas, reconocen. todo. Y claro, no hay, Porque hay mucha vida, te comen los gusanos. Ujú. Animales y hay también. Los primeros no se reportes reconoce. que salieron indicaron que habían por lo menos 383 cuerpos. Para el día siguiente habían subido a 408. Cuando al fin arribaron las fuerzas navales, descubrieron que esos 408 cuerpos eran solo la primera capa de cadáveres. Debajo había otra, y debajo de esa otra más, la Claro. cual eran todos los bebés y niños, que eran los que habían muerto primero. Los enterraron primero, por lo tanto ya estaban todos descompuestos. Claro, sí. La mayoría de los cuerpos estaban tan descompuestos que el ejército tuvo que comprar palas para quitar nieve. ¿Viste esas palas enormes para sacar Sí, nieve sí, de para las sacar rutas? nieve. Ponerle excavadoras Ujú. para recoger los restos que estaban casi hechos líquidos. No. Para luego meterlos, viste, en tachos como Sí, de plástico. Claro. o Porque ya no eran contenedores. más cuerpos, eran así como pieles y carnes y huesos. No Como eran- esos contenedores también sabían poder. de la basura que son como de plástico, grandes, enormes. Ese tipo de... Así lo llenaban, o sea, O sacaban lo de las paladas, obras, sacaban paladas de personas, de bebés Claro. y niños enterrados. Después de una semana de investigación, la cuenta llegó a 909 hombres, mujeres y niños muertos en Jonestown. El 18 de noviembre de 1978, la cuenta final de la masacre de Jonestown quedó en 918 muertos. Los cuerpos, o lo que quedó de ellos, fueron enterrados en el cementerio de Evergreen, Oakland, Estados Unidos, el 11 de mayo de ese año. Ningún lugar quería tener el cuerpo de Jim Jones, así que su cadáver fue cremado y sus cenizas fueron tiradas sin contemplaciones al mar Atlántico. Lo quemaron, lo tiraron y listo. Nadie quería tener el cadáver de semejante. Nadie quería tener cerca Mierda. de Jim Jones. Lo único rescatable que se puede decir que se suscitó con esta tragedia es que finalmente el sentido común le ganó a la ignorancia de la gente. Así fue que por el 3 de diciembre de ese año eran solo 30 personas que fueron al templo de la gente para su servicio del domingo, y 3 días después toda la organización fue disuelta. Jim Jones había muerto y con él su iglesia. Y este es el fin de Jim Jones y su masacre de Jonestown. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Frente al Fogón. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.